¿Cómo andan? Buen domingo. Bueno, vamos al taller de escritura creativa. Vamos a correr un poquito esto. Hoy vamos a trabajar un tema que es re interesante en la escritura, que son los comienzos. Hay toda una bibliografía, hay todo un debate sobre los comienzos. En su momento, Osvaldo Soriano había hecho todo un trabajo muy interesante sobre los mejores comienzos o los comienzos más interesantes de la literatura. Está bueno, están dentro de los textos donde Soriano habla de escritura. Y hay algo importante en los comienzos porque en gran medida los comienzos es la primera relación que va a tener el lector, si nosotros vamos a pensar en lectores, con nuestros textos, y dependiendo del comienzo, para algún lector exigente es toda la relación. Entonces, digamos que el comienzo es el gancho que tenemos para el lector y es la manera que tenemos de atrapar al lector. Hay alguna escuela de la que ya venimos hablando que dice es mejor empezar con el protagonista presentando el problema y desarrollando una acción desde el principio y listo. Pero bueno, esa es toda una escuela que tiene que ver con acelerar los textos y acelerarle a los lectores las cosas, porque hay un lector que no es el lector de antes, que tenía mucho menos estímulo y mucho más tiempo, y ahora más vale, si queremos que se mantenga leyéndonos, vamos a presentarle un comienzo, vamos a presentarle todo desde el comienzo. De hecho, hay algún ejercicio que por ahí lo vamos a plantear. Vamos a plantear dos ejercicios sobre comienzos que son interesantes. Y hay toda una mirada, yo se la voy a trasladar en un profesor que yo ya se los mencioné, en varios profesores, pero bueno, pueden visitar el YouTube de Enrique Páez, que trabaja muchas cosas de la escritura creativa y está bueno para encontrar ahí algunos ejercicios y algunas propuestas teóricas. Pero hay toda una literatura que piensa que el escritor debe eliminar los primeros dos o tres párrafos, las primeras dos o tres hojas, porque el comienzo tarda en llegar y no tiene que tener problema de eliminar lo que en un principio iba a ser el comienzo, porque después llega el comienzo. Es cierto que uno empieza a escribir quizás con la mano. A ver, hay experiencias distintas, no son todas trasladables a la misma. Hay personas que empiezan a escribir con la mano en frío y en un momento del texto, 10, 20 minutos, media hora, la mano se pone en caliente y ahí empieza a haber una escritura más poderosa, porque como que el escritor se mete en otro lugar y ese debería ser el comienzo. Y eso también lo plantea Julia Cameron. Hay un momento de escribir donde el texto aparece, que el texto nos encuentra escribiendo, dicen, donde la mano se calienta y vos te das cuenta que es un momento que fluye lo que vos estás haciendo, y cuando vos lo lees vos te das cuenta que es un momento poderoso del texto. Bueno, hay alguna propuesta que dice, ese es el comienzo del texto, el momento en que el texto se pone alto. Ahí hay que presentar el comienzo del texto para el tipo de lector que ahora tiene bastante poco tiempo y que le tenemos que facilitar más las cosas, porque además es una manera de ayudarlo en una vida donde hay poco tiempo, y esto que hacemos nosotros, que es construir historias, generar ocios, muy importante en la vida de las personas, de un mundo que nos tiene todo el tiempo tensionados, todo el tiempo problematizados, todo el tiempo poniéndonos problemas y dramas para pensar, y conflictos y peligros. ¿Y dónde descansan esas mentes? Descansan en el silencio, descansan en lo lúdico, descansan en el ocio, y lo que hacen los escritores también es fabricar lo lúdico, fabricar el ocio. Bueno, descansan en el yoga, en la meditación, pero nosotros somos parte, para algunas miradas, del descanso. Y esto de, bueno, nada, es como una mirada doble, porque por el lado del lector, bueno, vamos a darle la problemática más rápida, vamos a darle el juego más rápido, el juego que estamos proponiéndolo, vamos a dárselo más rápido, así se queda en el juego. Y hay otra mirada que yo la respeto muchísimo, que es respetemos al escritor y sus modos, y su conexión con la creatividad, y si quiere que el comienzo sea el comienzo de apenas empieza a escribir, que ese sea el comienzo. Y si el texto crece tres hojas después, bueno, venga, que las primeras tres hojas sean una meseta o sean una preparación, y que el texto crezca tres hojas después. No nos tenemos que determinar por la industria, pero sí tenemos que saber
qué está pasando y por dónde va la cosa, pero no nos determinemos por la industria. Y también es una mirada mía, no tampoco se determinen por mi mirada. Eh, Bien, hay algún tallerista que dice el error consiste en no saber quitar esas hojas de meseta del principio. Y hay otros que creen, no, como Julia Cameron dice, tu texto original, el primer texto que haces, el texto que escribís a velocidad, ese es el texto que tiene que ser casi todo el texto, no saquemos mucho desde ahí. Cuestiones de los comienzos. Y de los comienzos sí, sepamos que el comienzo es muy importante para todo tipo de lector, porque en el comienzo el lector va a elegir seguir leyéndonos. Entonces el comienzo es muy importante. ¿Qué han hecho? Un montón de propuestas comunicacionales con esto, hacer comienzos fuertes. Bueno, las series tienen un pedacito, muchas series tienen un pedacito que es una historia en sí misma bien chiquitita, que le dan toda la historia completa, donde hay una problemática alta, una resolución y alguna cosita de humor. Es como un comienzo antes del comienzo. Bueno, eso es poner el comienzo alto y lo ponen antes del comienzo. Los diarios ponen al comienzo, han empezado a poner ya hace un tiempo esta parte, todo el abarcadito, toda la noticia completa, el problema resuelto antes del comienzo. Eso es para el lector rápido que carece de tiempo. Bueno, eso es como la industria va reaccionando ante esta necesidad de poner el punto más alto en el comienzo y que eso sea la presentación del personaje y la presentación de la problemática. No estamos proponiendo que hagan esto, pero estamos diciendo que esto es algo que por ahí está pasando y que está formando a algún lector. Lo que no significa que no se te vaya a presentar un lector que está dispuesto a esperarte y a esperar que tu comienzo sea tu comienzo. Porque además los textos son mucho más amplios que lo que la industria propone. Escribir es mucho más que lo que la industria propone. Y a veces los textos tienen que ver con energías, con la energía que tiene el escritor cuando está escribiendo, con la emoción, con cómo está vibrando. Y eso está desde el principio en el texto. Y hay otra cosa que se juega ahí. Pero bueno, es cosa que no la vamos a poner a debatir ahora porque tampoco lo tenemos demasiado sabido. Dos ejercicios de comienzos que son interesantes. El primer ejercicio, escuela norteamericana, un ejercicio que está bueno. Empezar un texto, creo que lo dimos en algún especial, en alguno de los talleres lo dimos, lo volvemos a dar. Empezar el texto desde un punto alto, o sea, empezar el texto desde la aparición del protagonista, que va a ser el protagonista del texto, desde un problema y desde una acción. Protagonista, problema y acción, desde las primeras dos líneas, desde ahí empezar el texto, desde un punto bien alto. Esto es un ejercicio que un poco nos sirve para experimentar lo que estamos diciendo sobre los comienzos. El otro ejercicio que está bueno para hacer es escribir un texto completo, lo que quieras, un texto largo de 2-3 páginas, una historia, buscar en el texto cuál es el punto más alto del texto, cuál es el punto que más te resuena, cuál es la manifestación de la idea original, cuál es el punto más dramático, el punto más gracioso, quitarle todo lo otro y volver a empezar un texto nuevo con ese punto más alto como comienzo, ¿sí? Buscar en el texto el punto más poderoso, más alto, más intenso, que más te gusta, así se referencia, cuál es el punto del texto, la parte del texto que más te gusta y usar esa parte del texto que más te gusta como el comienzo de un texto posterior. Este segundo ejercicio está muy bueno para practicarlo. Nada, los otros ejercicios lo vamos a dejar ahí porque son de otros youtubers o talleristas. Hay muy buenos talleristas, hay que empezar a buscar y encontrar. Israel Pintor, otro tallerista, lo pueden buscar en su canal con este nombre, Israel Pintor. Habla un poco del tema de los comienzos y un poco de la historia de Juan Rulfo, y decía que Rulfo escribía páginas y páginas hasta que aparecía el personaje, o sea, el personaje a Juan Rulfo le aparecía escribiendo, y una vez que aparecía el personaje se concentraba en el ambiente en el que va a desarrollar y su modo de hablar, o sea, aparición del personaje, ambiente donde se desarrolla el personaje y modo de hablar del personaje. Eso era el punto central de la creación de Juan Rulfo. O sea que Juan Rulfo, fíjense que también, según esta mirada de Israel Pintor, escribía para buscar la trama y encontrarla escribiendo y después la desarrollaba desde ahí, ¿sí? O sea que Juan Rulfo también escribía para encontrar el comienzo un poco,
que tienen que ver con el personaje, y después, una vez que encontraba el personaje, la trama, ahí empezaba a escribir. Esto es, no tengan miedo de bocetar, de prescribir, de buscar escribiendo. No todo texto que hagamos tiene que ser un texto definitivo, o sea, puede ser un texto de búsqueda. Y además, Israel Pintor tiene unas cosas muy interesantes, lo pueden buscar en su canal de YouTube. Les quiero, nada, me había olvidado de esto, también quería presentar a este formador que es Israel Pintor. Eh, y con lo que vamos a cerrar esta mirada sobre comienzos y sobre escritura es que no toda la escritura es la escritura que propone la industria. Digo, cuando nos sentamos a escribir en nuestra mente, en el fondo, y cuando decimos que estamos escribiendo en la mente de los otros en el fondo, y por eso muchas personas dicen yo no soy escritor, tienen la idea de la escritura que propone la industria. Novelista, bestseller o cuentista, bestseller, con editoriales que lo publican y un montón de lectores que lo leen. ¿Sí? O si lo lleva a la oralidad, un montón de personas que lo escuchan, o si lo lleva a un video, un montón de personas que lo ven. No. No toda la escritura es la búsqueda de una novela bestseller, que es el formato clásico en el que nosotros pensamos a la escritura y el escritor. No. La escritura es mucho más que eso. Hay gente que puede escribir por algo terapéutico, hay gente que puede escribir solamente por diversión, hay gente que puede escribir por ocio, hay gente que puede escribir para sacarse algo de encima, hay gente que puede escribir para escribirle a sus hijos, para escribirle a sus amigos. Hay muchísimas formas de establecer una relación con la escritura y esas muchísimas formas no tienen que ver con ser un novelista bestseller. Entonces no dejemos que toda la construcción alrededor de la escritura vayan a una sola mirada, que es una mirada que propone la industria y que la tenemos muy incorporada en la cabeza, que es escritor, novelista bestseller, cuánto te leen, cuánto vendiste. No, la escritura es muchísimo, pero muchísimo más amplia que esa reducción que de alguna manera nos hace reducir el pensar a algo mucho más amplio, porque quizás hoy a la tarde vos quieras escribir un cuento solamente para sacarte algo encima y divertirte a vos y divertir tu propio lector. ¿Por qué le digo esto? Porque nos tenemos que liberar y saber que estamos estableciendo una relación que tiene que ver con nuestra originalidad y con nuestra relación con la actividad, y que no tiene que estar predeterminada por búsquedas que están predeterminadas por maneras de definir las cosas de cómo tendrían que ser. No todo es la búsqueda de un bestseller en la escritura, no todo es la búsqueda de la novela que va a leer todo el mundo. La escritura tiene un montón de facetas y todas son válidas y todas están muy bien de transitarlas. Inclusive el mismo escritor que busca ser novelista, que busca ser bestseller, puede decir, bueno, ahora voy a tirar un texto para probar una técnica, voy a tirar un texto para regalárselo a un amigo, voy a tirar un texto para escribir, nomás, pasar el rato escribiendo. Y a partir de esto viene que cuando buscamos talleres de escritura, hay distintos tipos de talleres, porque hay distintos tipos de formaciones de escrituras. Hay una formación en escritura creativa, hay una formación en escritura terapéutica, hay una formación en escritura técnica, hay una formación que tiene que ver con el estilo, y hay muchos libros de muchos talleristas que proponen formación en distintos lugares, en distintas búsquedas de escritura. En lo personal, si tienen tiempo, yo les aconsejo transitar muchos caminos de la escritura, sí el que ustedes desean, y la escritura tiene que ver con lo que nosotros deseamos hacer con la escritura personalmente. Así que transiten sin ningún tipo de miedo el camino que desean con la escritura. Si quieren escribir cuentos, si quieren contar historias, ser contador de historias, séanlo. No eso tiene que desembocar en un bestseller. Y si quieren ser un gran novelista o un gran cuentista para que mucha gente pueda leer su historia y beneficiarse, de descansar un poco, de reírse, de recibir una historia, algo mágico, séanlo también, búsquenlo y séanlo, todo se puede hacer. Pero no, que no nos frenen cosas predeterminadas, no nos frenemos por cosas predeterminadas. Seamos fieles a qué nos pasa a nosotros con la escritura y a dónde queremos llegar con eso. Hay un par de ejercicios que están buenos para eso, pero bueno, se va a hacer muy largo.
En este sentido, hay talleres para la escritura terapéutica y libros para la escritura terapéutica que están buenos. Hay talleres para la escritura de estilo que están muy buenos. Hay un libro para la escritura terapéutica que son 101 ejercicios de escritura terapéutica. Después le voy a decir muy bien. La escritura creativa de Julia Cameron, El camino del escritor y El camino del artista, rozan lo que es escritura terapéutica. Hay un libro de Silvia Cohen que se llama Para escribir una novela, que tiene que ver con cómo nos preparamos para escribir novela. Podemos escribir teatro, entonces ya estamos escribiendo para que otros nos pongan voz a nuestro trabajo, y hay varios libros para escribir teatro. Hay algunos libros de entrevistas que están buenísimos para escribir teatro. Agapito Martínez hizo un libro que se llama Escribir teatro, y así podemos seguir hablando de muchos libros. Inclusive podemos hablar de un libro que se ha instalado mucho, y ahora sí se me está por cortar, que es de Robert McGee, que es el guión, y que es el libro que define la escritura para muchos, pero que es solamente una de las partes de abordar la escritura. Se hizo largo el audio y me queda muy poquito tiempo de grabación. Bueno, espero que le hayan aprovechado, hagan el ejercicio, está muy bueno el segundo, que pasen buen domingo.